A continuación, el Dr. Glenn T. Martin, presidente del Parlamento Mundial Provisional y de la Constitución Mundial Asociación Parlamento, nos presenta sobre reflexiones sobre la soberanía del becaria Zen Masao Abe. Muchas tradiciones espirituales del mundo han comprendido la necesidad de unidad humana en la diversidad y la ascendencia de una humanidad en el planeta Tierra. Estas tradiciones incluyen el budismo Zen expresado en su famosa Escuela de Filosofía de Kioto en Japón. Masao Abe, 1915 a 2006, fue un destacado exponente Zen y profesor de filosofía en la Universidad Nara en Japón. Su libro Zen y Pensamiento Occidental, 1985, contiene un capítulo titulado La soberanía descansa con la humanidad y comienza con el poema que se reproduce a continuación. Su capítulo luego continúa aclarando los pensamientos expresados en el poema. Sus pensamientos están muy en línea con mis propios escritos en nombre de la Constitución para la Federación de la Tierra, por ejemplo, Martin 2018 y 21. Nuestro dilema como seres humanos se centra mucho en el problema de lo que Abe llama el ego. Cada uno de nosotros, dice, como un individuo, debe romper a través de su estructura de ego, realizando así el ser original. Es este ser original, por supuesto, el objetivo de todo budismo. Cuando el Zen habla de anatta, no self, está negando el ego yo ilusorio en el camino hacia una realización existencial del vacío de plenitud que se puede manifestar en y a través de nuestra vida en cada momento de la existencia. Abrir paréntesis Izuteru Ueda 1982, Martin 1991. Cuando habla de anatta, la tradición budista también está repudiando el pensamiento védico del Atman que es Brahman, el ser profundo que es idéntico a Dios. No repudia esto como una doctrina falsa, sino más bien como una conceptualización metafísica que no llega al punto. Raymond Panikar, 1989. Las doctrinas son el producto del juicio, de los temas que reflexionan sobre la realidad como objeto de pensamiento. Las conceptualizas metafísicas pierden el punto porque surgen de la estructura sujeto-objeto de la conciencia. Y implican un yo que hace un juicio sobre lo que es real, por ejemplo, Atman es Brahman. Pero esta es exactamente una parte central del problema que debe superarse en el proceso de despertar. El yo y el otro son uno, o mejor, son metalógicamente uno y muchos, tanto la unidad como la diversidad. La comprensión requiere que superemos las conceptualizaciones hechas por un yo sobre un otro. Al formular conceptos sobre Dios, extrañamos a Dios. Lo que hay que hacerse realidad es lo indescriptible, el inconocible, el uno, y esto no se puede realizar a través de la estructura sujeto-objeto, cf. Frank 2020. Cuando Abe habla de nuestra entrada en una era que es la edad de la humanidad, significa algo de lo que el pensador espiritual Pierre Teilhard de Chardin quiso decir con el surgimiento de la noosfera en el planeta Tierra. La conciencia humana necesita convertirse en una conciencia planetaria. Una conciencia común de lo que Karl Marx llamó nuestro ser de especies debe ser el modo primario de conciencia. En el Autoeskawakening vivimos desde una conciencia común más profunda que los egoísmos individuales o nacionales. Wikipedia define el derecho y el poder pleno de un órgano rector sobre sí mismo, sin ninguna interferencia de fuentes u organismos externos. En la teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad legítima suprema sobre alguna política. En el derecho internacional, la soberanía es el ejercicio del poder por parte de un Estado. Esta es una definición correcta. Cuando Abe declara que la soberanía recae en la humanidad, quiere decir que debemos gobernar nuestro planeta con nuestra conciencia colectiva, trascendiendo la conciencia del ego para convertirnos en una entidad consciente de sí mismo. Debemos darnos cuenta más allá de la conceptualización de que somos una comunidad con un solo destino. La máxima autoridad es esta conciencia planetaria común. Leamos a través de su poema. La soberanía descansa con la humanidad de Masao Abe. Toda la humanidad en este planeta ha entrado en una era cuando debe darse cuenta de que ahora se basa sobre la clara realización de sí mismo como humanidad, y que es vivir y morir en los vastos confines del universo como comunidad con un solo destino, una entidad viva consciente de sí mismo. Para vivir esta edad, la humanidad debe despertar a su verdadero ser, y todo el mundo debe saber que al trascender las diferencias relativas de sí mismo y otros, uno existe dentro de la extensión del autodespertar donde se cumplen tanto uno mismo como otros. Surge la actual crisis del mundo de los conflictos y disputas incesantes de naciones soberanas que no conocen la autonegación. Lo que debemos establecer ahora no es una confederación internacional en el sentido de una liga de naciones soberanas, aun menos si fuera un imperio mundial basado en un gran estado soberano que ha adquirido hegemonía como resultado de una lucha.
Más bien debe ser un mundo de la humanidad donde la soberanía descansa precisamente en toda la humanidad en el sentido de una entidad autoconsciente que se ha vuelto profundamente consciente de sí mismo como humanidad. Debe ser una comunidad humana, sin estados-nación, donde la dignidad y la libertad del individuo están garantizados y en el que las flores multicolores de las razas y las culturas pueden florecer. La era de los estados-nación como portadores de la historia debe proclamar que termina, y la era de la humanidad debe comenzar. No debemos desesperarnos del mal histórico que ha trascendido el poder del individuo. Debemos darnos cuenta de que el egoísmo nacional es el karma de la humanidad profundamente arraigado en la naturaleza esencial de los seres humanos. Debemos colocar a la humanidad dentro de una nueva cosmología que se ha alejado del antropocentrismo. No es la extensión ilimitada del autodespertar, lo que da vida tanto a sí mismo como a otros a medida que establece la distinción entre ellos, no es de esto precisamente la base de una nueva sociedad humana. La crisis actual del mundo surge de los conflictos y disputas incesantes de las naciones soberanas que no conocen la autonegación. La autonegación, a veces llamada autotrascendencia, cf. Martín 2018, es lo que todas las grandes tradiciones espirituales del mundo y enfatizadas en el budismo zen. La gran hazaña mágica de todas las enseñanzas espirituales es descubrir cómo llegar a ser sin propósito, sin ego, a propósito. ¿Cómo puede el ego, que aparece como yo, negarse a sí mismo al no yo? ¿No es una forma de suicidio? La misma inmensa dificultad se aplica también a los egoísmos nacionales. ¿Cómo nosotros, que amamos a nuestro país, sus paisajes, sus tradiciones, su propia participación en la construcción de nuestra identidad como personas, cómo negamos todo esto sin perder este amor y su identidad abrazante? ¿No es un suicidio nacional la pretensión absoluta de nuestra nación de soberanía, reconociendo ninguna autoridad superior? Pero los estados-nación deben ser superados. La era de los estados-nación como portadores de la historia debe proclamar su fin, y la era de la humanidad debe comenzar. Como también señala J. Habermas, la época en que los estados-nación soberanos eran un abanderado legítimo de la historia está en su fin. Como afirma Abe, los estados soberanos, basados en el ego y el poder, se han vuelto antihumanos, ahora amenazan la base misma de la existencia humana. Al igual que con el egoísmo personal, los estados-nación soberanos generan el karma del egoísmo nacional. Somos americanos, somos rusos, somos chinos, somos indios. El destino kármico del conflicto internacional con posibles interfaces del holocausto nuclear con el destino kármico del colapso climático, ya que las naciones soberanas inevitablemente no cooperan plenamente para llevar al mundo a un equilibrio sostenible y fraterno. La autoniegación puede parecer al ego como suicidio, pero en realidad es la puerta a la vida verdadera donde todas las cosas existen en el verdadero sentido y viven vibrantemente. Abe se da cuenta correctamente de que una confederación de naciones soberanas, como las Naciones Unidas de hoy, no puede tener éxito. Contiene el mismo egoísmo nacional que es la raíz de nuestros problemas potencialmente homicidas. Tampoco un nuevo imperio tendría éxito, como los sueños del imperio que siempre se han engordado en Washington, D.C. Ambos conservan la fuerza kármica del egoísmo, desgarrando a sí mismo y a otros. El mal histórico que irradia los egoísmos nacionales ha dominado todos los intentos de controlarlo, predestinando el destino de la humanidad a la violencia y la perdición. El poder del individuo está indefenso frente al poder de los egoísmos nacionales tan profundamente arraigados en nuestra naturaleza humana esencial. Abe afirma: el plan para establecer, no se puede decir que un gobierno mundial sea el camino que traerá consigo la verdadera paz mundial mientras el punto de vista de las naciones soberanas no sea superado en principio y la soberanía transferida del Estado-nación a la humanidad como una sola entidad viva y consciente de sí mismo. Mi próximo libro Diseño para un planeta vivo reconoce a la noosfera, por ejemplo, la World Wide Web, como una emergente consciente planetaria, pero argumenta que todavía debemos darle a la noosfera un cerebro, es decir, hacerlo una sola entidad consciente de sí mismo. Es por eso que Abe afirma que está surgiendo una nueva cosmología, una cosmología en la que los seres humanos son manifestaciones del terreno del ser. Esto se puede conceptualizar, por supuesto, en cierto sentido, pero eso es insuficiente. Debe actualizarse de manera existencial más allá de la conceptualización. Como afirma Sri Aurobindo y como declara Ervin Laszlo, el universo ha llegado a la conciencia de sí mismo en nosotros. Tenemos que sacar nuestro ego del camino para actualizar esta profunda autorrealización. Como dice Teilhard de Chardin, alcanzar esta evolución espiritual es el significado de la existencia, en Laszlo 2017, 41. Es por eso que el poema de Abe afirma que debemos salir de la antropocentridad. La conciencia no debe estar centrada en el ser humano, es decir, centrada en el ego, ya sea un ego individual, un ego nacional o un ego planetario.
Debemos vivir desde el suelo del ser, en la plenitud vacío inmediato, más allá de las conceptualizaciones. ¿Qué ley básica queda, declara, aparte del cosmos, Dios y el hombre? La autoniegación, en el camino hacia el auto es despertar, debe trascender el ego individual, el ego nacional y el ego humano colectivo. Debe llevarnos a una era de cosmología autoensabierna. Nuestra cosmología y nuestra conciencia deben estar centradas en la extensión ilimitada del autodespertar que da vida tanto a sí mismo como a otros. La extensión ilimitada del autodespertar es el terreno del ser, llega a la autoconciencia en nosotros. Debemos vivir desde un lugar que trasciende el sujeto y el objeto, un lugar que trasciende a sí mismo y a otro. Vivir desde este lugar más allá del antropocentrismo en términos concretos significará la soberanía de la humanidad al gobernar la tierra, una soberanía que toma la sabiduría y la compasión como sus principios. La autoridad última se encuentra en nuestra conciencia colectiva en la que las flores multicolores de razas y culturas pueden florecer. Todo esto está prefigurado en la Constitución para la Federación de la Tierra que se basa en el principio de unidad en la diversidad y que une a todos bajo el principio de la soberanía de la humanidad. La Constitución, por supuesto, no abolió las naciones como unidades gubernamentales, como culturas o como entidades vivientes, sino solo sus pretensiones de soberanía absoluta. Sin embargo, al ratificar la Constitución, parece claro no trascenderemos automáticamente los egoísmos individuales y nacionales. Sin embargo, es importante ver que en este proceso la Constitución sirve como medio y fin. Porque el proceso mismo de trabajar para ratificar la Constitución ayuda a la humanidad a trascender los egoísmos nacionales. Y una vez ratificados, los seres humanos surgirán en una conciencia planetaria mucho más fácilmente que si permanecemos encerrados dentro de los estados-nación soberanos militarizados que cultivan egoísmos nacionales en sus ciudadanos, fomentando tanto la guerra como la destrucción del clima. La Constitución de la Tierra no abolió las naciones, sino que las une en una unidad en la diversidad bajo la autoridad de la soberanía legítima de toda la humanidad. Por lo tanto, permite que su diversidad multicolor floremente. Si queremos un futuro creíble en este planeta, más allá de la guerra sin fin y la destrucción del clima, reconocemos la soberanía de la humanidad y ratificamos la Constitución para la Federación de la Tierra. La Federación de la Tierra Parlamento Mundial.